Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Narváez Bolívar, soy estudiante de Salud y Seguridad en el Trabajo. En este video vamos a generar la recopilación de todo el aprendizaje que hemos recibido a lo largo de este semestre con respecto al área de biología celular y molecular. Vamos a contextualizar el problema, en el cual hablamos que hay un individuo que trabaja diariamente en la extracción de minerales preciosos en una mina. Él y sus compañeros son expuestos a rayos X al salir de cada jornada para comprobar que no se están robando algún material de valor para la empresa. Con base en esta información, vamos a responder cuáles son los riesgos para la salud asociados con la exposición diaria a rayos X a nivel celular y molecular. Pero, ¿qué son los rayos X? ¿Y cómo pueden los rayos X afectar nuestra salud? Es muy importante tener en cuenta que los seres humanos estamos constituidos por átomos. Ahora, nosotros somos organismos con átomos que tienen un núcleo estable, pero también existe en el ambiente átomos con un núcleo inestable. Estos son átomos radioactivos. Al ser radioactivos, esta radiación puede generar partículas que pueden afectar directamente a los seres humanos. A lo que me refiero es que estos átomos, al no tener un núcleo estable, se desintegran. Al desintegrarse, van perdiendo partículas, las cuales, dependiendo su tamaño, pueden afectar independientemente a cada individuo en cierto grado. Ahora debemos contextualizar qué tipos de radiaciones existen. Existe la radiación alfa, generada por partículas alfa. Estos son núcleos de átomos muy grandes que pues realmente no van a afectar directamente a un organismo. Pueden generar sí daños si te tiene un contacto muy constante con este tipo de partículas. Contamos también con las partículas beta, partículas que son más pequeñas. Estas están compuestas por electrones y protones. Al ser más pequeñas pueden tener un mayor efecto en el organismo ya que pueden alcanzar más profundidad en los tejidos. Contamos también con la radiación gamma. Esta se genera por fotones gamas, partículas mucho más pequeñas que pueden tener impacto mucho más adentro en los tejidos, generando inclusive daños en órganos internos. Estas radiaciones, alfa, beta y gamma, junto a los rayos X, son radiaciones ionizantes. Entonces, compongámoslo en contexto. Supongamos que nuestras cadenas de ADN son como cables eléctricos. Al ser alterados estos cables por estas radiaciones, pueden generar un corto. Es un ejemplo. Este corto puede generar alteraciones en el genoma y generar alteraciones o mutaciones genéticas. Pero estos daños pueden ser directos o indirectos. A diferencia de la radiación alfa y beta, la radiación gamma, al ser más pequeña, puede también mezclarse con moléculas de hidrógeno en las partículas de agua, generando también una acción indirecta en el daño con respecto a la molécula de ADN. Estamos hablando de aniones de hidróxido. Estos son una especie reactiva del oxígeno y pueden generar daños de forma indirecta a la célula. Hablemos de las alteraciones en la estructura del ADN con respecto a la radiación. De forma directa, pueden romper los enlaces en las cadenas del ADN. Esto es destruyendo los azúcares, que vendrían siendo la forma en la que se unen estas cadenas. También pueden romper los puentes de hidrógeno, que unen las dos cadenas de ADN. Hay más posibilidades, porque también puede alterarse a una secuencia de bases nitrogenadas de ADN generando pérdidas, cambios, dímeros de bases, o sea, uniones fuertes entre los nucleótidos adyacentes, como no es normalmente la timina. Más sin embargo, cuando no es mucha la frecuencia de la exposición con esta radiación, no hay ningún inconveniente, ya que nuestras células tienen mecanismos de reparación. El problema es cuando se es muy frecuente este tipo de radiación, como en este caso para la empresa en donde nuestro trabajador pues se está exponiendo, ya que si fuese baja la frecuencia en la cual nuestro trabajador se encuentra expuesto a la radiación, la célula va a encontrar un mecanismo de reparación y va a continuar con su ciclo normal. Mas sin embargo, al romperse varios enlaces, al ser frecuente esta radiación, entonces lo que vamos a hacer con estos mecanismos de reparación es que la muerte de la célula puede encontrarse a un punto muy cercano o al encontrarse en reparación
y encontrar tantos efectos negativos sobre la secuencia de ADN, esta puede mutar. Más sin embargo, pues cuando hablamos de muerte celular no estamos hablando de la muerte como tal del organismo. Estamos hablando de alteraciones que pueden afectar a ese individuo con respecto a la exposición a estos rayos X. Estamos hablando de que se encuentra expuesto a problemas como alopecia, como quemaduras, como descamación, como anemia, hemorragias, daño intestinal, qué pena, también esterilidad, cataratas, deficiencias metabólicas que se van a hacer mucho más frecuentes con el tiempo con el que la persona se encuentre expuesto y a las cuales sus células no puedan darse reparación. Mas, sin embargo, hay muchísimos más riesgos, ya que en la mutación del ADN podemos encontrar afectaciones más graves a la salud y que pueden ser mortales a corto y largo plazo, como por ejemplo el desarrollo de cáncer, puede ser en tejidos externos tanto como internos, además de mutaciones germinales. ¿Y cómo mitigamos estos riesgos que está generando este tipo de rayos X al interior de la mina con los trabajadores? Existen varios mecanismos con los cuales podemos mitigar estos riesgos y efectos negativos de estos rayos X sobre los trabajadores. El primero, podemos generarle un cambio de metodología, cómo utilizar detectores de metales, cómo utilizar pues lo que vendría siendo, cómo implementar requisas manuales, también puede ser otra muy buena opción. Y hacer un monitoreo continuo, con el fin de mitigar este tipo de riesgos, además de alternar labores para así reducir, pues en este caso lo que vendría siendo la exposición a este tipo de radiaciones.